David y Betsabé, el pecado que marcó al rey que amaba a Dios. En tiempos de guerra, cuando los reyes salían a dirigir sus ejércitos, David, el hombre conforme al corazón de Dios, decidió quedarse en Jerusalén. Mientras su pueblo luchaba en el campo de batalla, él descansaba en el palacio. Y fue una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, que el rey subió a la azotea de su casa y vio algo que cambiaría su vida para siempre. Allí estaba ella. Hermosa, radiante, pura. Se bañaba sin saber que unos ojos la observaban desde lo alto. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías elitita, un soldado fiel, uno de los valientes de David, que en ese mismo momento arriesgaba su vida por el rey. David no apartó la vista. No resistió la tentación. Mandó a preguntar quién era aquella mujer. Y cuando le dijeron que era esposa de otro hombre, no se detuvo. La deseó. Y como rey, la mandó a buscar. Y ella vino. Aquella noche, David se acostó con la esposa de su prójimo. Fue un momento de placer, que más tarde se convertiría en un abismo de dolor. Días después, llegó el mensaje que encendió las alarmas. Estoy embarazada. David sintió que su secreto podía salir a la luz. Y entonces intentó cubrir el pecado con estrategia. Mandó a traer a Urías del campo de batalla. Lo recibió como a un héroe, lo colmó de halagos y le ordenó que fuera a su casa a descansar. Quería que Urías se acostara con su esposa, para que pensara que el hijo era suyo. Pero Urías, hombre leal, no quiso gozar del calor de su hogar mientras sus compañeros dormían en tiendas y derramaban sangre en el campo. Se quedó durmiendo a la puerta del palacio, junto a los guardias. David insistió. Lo emborrachó. Intentó manipularlo. Pero el corazón de Urías era más recto que el del propio rey. Y entonces, David cayó aún más bajo. Escribió una carta al general Joab. En ella ordenaba, poned a Urías al frente de la batalla más dura, y cuando arrecie la lucha, retiraos de él, para que muera. Selló la carta y se la entregó al mismo Urías. El hombre llevaba en las manos su propia sentencia de muerte, sin saberlo. Así fue. En medio del fuego enemigo, cuando las espadas chocaban y la sangre corría, los soldados retrocedieron y Urías quedó expuesto. Y cayó. David recibió la noticia con frialdad. El obstáculo había sido removido. El secreto parecía a salvo. Luego del duelo, tomó a Betsabé como esposa. A ojos del pueblo, todo parecía normal. Pero el cielo había visto todo. Y el Señor se indignó. Entonces Dios envió al profeta Natán, quien se presentó ante el rey con una historia que cortó el alma como una espada. Había dos hombres. Uno rico, dueño de muchas ovejas y vacas. Otro pobre, que solo tenía una corderita, a la que crió como a una hija. Un día, el rico recibió una visita, y en vez de tomar de sus muchas ovejas, robó la única del pobre y la sirvió en su mesa. David, lleno de ira, se levantó. Y entonces, Natán lo miró con ojos de fuego y le dijo: Tú eres ese hombre. Silencio. Culpa. Terror. El corazón de David se quebró en 1000 pedazos. Había pecado. No solo contra Urías, no solo contra Betsabé, sino contra el Dios que lo había ungido, protegido, levantado y amado. Natán lo reprendió con fuerza. ¿No te ungió Dios como rey? ¿No te libró de tus enemigos? ¿No te dio el reino, mujeres, honra? Y aún así, ¿tomaste a la esposa de otro hombre y lo mataste con la espada de tus enemigos? David no negó su culpa. No buscó excusas. No culpó a nadie más. Solo dijo: He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: Dios te ha perdonado, no morirás. Pero el hijo que ha nacido, morirá.
Y así fue. El niño enfermó gravemente. David se postró sobre la tierra. Ayunó. Oró sin cesar. Pasó noches enteras llorando, rogando por misericordia. Los criados lo miraban con tristeza. Nadie se atrevía a hablarle. Pero al séptimo día, el niño murió. Cuando David lo supo, se levantó, se lavó el rostro, se cambió la ropa y fue a adorar al Señor. Los siervos no entendían. Le preguntaron: ¿por qué mientras vivía el niño ayunabas y ahora que ha muerto te levantas? David respondió: mientras vivía, rogué a Dios, pues quién sabe si tendría misericordia. Pero ahora que ha muerto, ¿acaso puedo traerlo de vuelta? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y después, David consoló a Betsabé. Y ella dio a luz a otro hijo. Y Dios lo amó. Y de su descendencia, siglos después, nacería el Salvador del mundo, Jesucristo. A veces, incluso los hombres más cercanos a Dios caen en pecado profundo. Pero aún en medio del juicio, Dios puede restaurar, levantar y cumplir sus promesas.